Realizamos las actividades propuestas sobre el repaso de teorema de seno y teorema del coseno. El enunciado de teorema de seno nos dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de sus ángulos opuestos, es decir, de que el lado A es proporcional al seno del ángulo A, el lado B es proporcional al seno del ángulo B y el lado C es proporcional al seno del ángulo C. Y el teorema de coseno nos dice que en todo triángulo el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Se deduce con la siguiente fórmula: a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno del ángulo A. B cuadrado, el lado b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por coseno del ángulo b, y el lado c cuadrado es igual a b cuadrado más a cuadrado menos 2 por a por b por coseno del ángulo c. La primera actividad: dado un triángulo oblicuo, parea cada situación con la expresión puede utilizarse para resolverla. Entonces tenemos acá en la primera columna algunas fórmulas, a la cual que tenemos en la segunda columna situaciones que corresponden para resolver esta situación. Entonces la primera situación dice calcular el lado A conociendo las medidas de los ángulos A y B y el lado B. Por lo tanto podemos aplicar el teorema del seno. Acá en este caso dice calcular el lado A, tenemos como dato ángulo A, ángulo B y el lado B. Por lo tanto, en este punto B tenemos que el lado A sobre seno del ángulo A es igual al lado B sobre seno del ángulo B. El lado A, nuestra incógnita, tenemos como dato ángulo A, ángulo B y el lado B. Por lo tanto, va a resolver esta primera situación. Entonces vamos a colocar acá B. Siguiente situación dice calcular el ángulo B conociendo las medidas de los lados A, B y C. Entonces miramos acá en esta fórmula C, queremos calcular el ángulo B y tenemos como datos el lado A, el lado B y el lado C. Por lo tanto, esta situación resuelve la fórmula C. Luego el siguiente dice calcular el valor de un ángulo conociendo los otros dos. Entonces para calcular el valor de un ángulo, ya conociendo los otros dos ángulos, por lo tanto podemos resolverlo por la suma de los ángulos interiores, que es igual a 180 grados. Esta situación resuelve el punto D. Y luego el último dice calcular el lado A conociendo las medidas del lado C y de los ángulos A y C. Entonces tenemos acá el punto A, tenemos nuestra incógnita que es el lado A y tenemos como dato el lado C, el ángulo A y el ángulo C. Por lo tanto resuelve esa situación. Pasamos al siguiente. Tenemos el ejercicio número 2, nos dice dados los siguientes datos sobre triángulos oblicuángulos, calcula los elementos faltantes y distingue con cuál de los teoremas debes trabajar. Tenemos en el punto A, tenemos los datos que me dice que el lado A es igual a 60 decímetros, lado B 50 decímetros y el ángulo C igual a 78 grados 28 minutos. Nosotros sabemos que un triángulo tiene tres lados, por lo tanto tiene también tres ángulos. Entonces vamos a graficar un poco para ver qué es lo que tenemos. Acá tenemos, vamos a nombrar nuestro triángulo, lado A, B, C. El lado BC es opuesto a este ángulo A, por lo tanto es el lado A. El lado AB o BA es opuesto a este ángulo C, por lo tanto el lado C. El lado AC es opuesto a este ángulo B, por lo tanto este es el lado B. Tenemos el valor del lado A, que es 60 decímetros. Tenemos el valor del lado B, que es 50 decímetros. Y tenemos el valor de un ángulo, que es 78 grados 28 minutos. Necesitamos
determinar el valor del lado C, el valor de ángulo A y el valor de ángulo D. Por lo tanto, vamos a aplicar en este caso el teorema de coseno. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de dos lados y el valor del ángulo comprendido entre estos dos lados, que en este caso es el ángulo 70, ángulo C. Entonces, si queremos determinar el lado C por el teorema de coseno, me dice que C cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los otros dos lados, que va a ser A cuadrado más B cuadrado menos doble producto de A por B por coseno del ángulo C. Reemplazamos nuestra fórmula, C cuadrado va a ser igual. El valor de A es 60 elevado al cuadrado, el valor de B 50 al cuadrado menos 2 por A 60 por B 50 por coseno del ángulo C, y el valor del ángulo C es 78 grados 28 minutos. Por lo tanto, con la ayuda de la calculadora vamos a resolver esta operación. Entonces, acá lo que podemos hacer es introducir en la calculadora con paréntesis para identificar las operaciones. Entonces tenemos la primera agrupación, 60 cuadrado más 50 cuadrado, cerramos paréntesis, menos, abrimos otro paréntesis, 2 por 60 por 50 por coseno del ángulo 78 grados 28 minutos. Y esto va a ser igual a 4900 redondeando. Entonces tenemos acá que el valor de C cuadrado es igual a 4900. Necesitamos solamente el valor de C, está elevado al cuadrado, para eliminar potencia. Introducimos sobre raíz cuadrada, potencia con la raíz, y C va a ser igual. Y buscamos la raíz cuadrada de 4900. Raíz cuadrada de 4900 va a ser igual a 70. Por lo tanto, el lado C mide 70 decímetros. Ya tenemos ya el valor del lado C. Ahora nos falta el valor del ángulo A o del ángulo B. Entonces, si vamos a determinar el valor del ángulo A, tenemos que aplicar la siguiente fórmula del teorema de coseno, que es igual a A cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo A. Primeramente, identificamos nuestra incógnita, en este caso es el ángulo A, y hay cantidades que le está multiplicando y a la vez le está sumando. Por lo tanto, vamos a despejar, vamos a dejar solo. Entonces va a ser A cuadrado, B cuadrado está sumando, pasa a restar, C cuadrado está sumando, pasa a restar, a ser dividido, menos 2 por B por C está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir, que es igual a coseno del ángulo A. Reemplazamos donde corresponde. Entonces acá tenemos que A es 60, B 50 y C es 70. Entonces A viene a ser 60, por lo tanto va a ser 60 cuadrado menos B es 50 cuadrado menos C, que es 70 cuadrado, todo esto dividido, menos 2 por B, que B es 50, por C, que es 70, y esto es igual a coseno del ángulo A. Resolvemos con la ayuda de una calculadora. Entonces introducimos, va a ser 60 cuadrado menos 50 cuadrado menos 70 cuadrado, esto es dividido, menos 2 por 50 por 70, y esto me va a dar igual a 0,54 y algunos decimales. En este caso, este valor que tenemos corresponde a coseno del ángulo A, y nosotros necesitamos solamente el valor del ángulo A.
Por lo tanto, vamos a aplicar la inversa de esta función coseno. En la calculadora, para obtener la inversa es shift coseno igual, y convertimos en grados, minutos, segundos. Y ahí tenemos el valor del ángulo A, que en este caso es igual a 57 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo A es igual a 57 grados, 7 minutos, 18 segundos, redondeando. Y ahí ya tenemos ya el valor del ángulo A. Nos falta el valor del ángulo B, pero en este caso, como ya tenemos las dos medidas de los ángulos, la tercera medida podemos determinar por la suma de los ángulos interiores. Por lo tanto, tenemos ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Reemplazamos el ángulo A, mide 57 grados, 7 minutos, 18 segundos, más el ángulo B, que es a la cual vamos a determinar, más el valor del ángulo C, en este caso es 78 grados, 28 minutos. 78 grados, 28 minutos es igual a 180 grados. Despejamos, el ángulo B va a ser igual a 180 grados. 57 grados positivo va a pasar negativo. 57 grados, 7 minutos, 18 segundos. 78 grados, 28 minutos está sumando. El que suma pasa a restar. 78 grados, 28 minutos. Y ahí, con la ayuda de una calculadora, vamos a determinar el valor de ese ángulo. Por lo tanto, tenemos 180 grados menos 57 grados, 7 minutos, 18 segundos, menos 78 grados, 28 minutos. Esto va a ser igual a 44 grados, 24 minutos, 42 segundos. Por lo tanto, el valor del ángulo B es de 44 grados, 24 minutos, 42 segundos. Y ahí tenemos las medidas de los triángulos restantes. En la siguiente situación tenemos el valor del lado A, 13 metros, el valor del lado B, 4 metros, y valor del lado C, 15 metros. Por lo tanto, vamos a tener, en este caso, tenemos un triángulo. Vamos a nombrarlo ABC. El lado BC es el lado A, el lado AC el lado B, y el lado AB es el lado C. Por lo tanto, la medida del lado A nos indica que es 13 metros, la medida del lado B 4 metros, y la medida del ángulo del lado C es 15 metros. Nos falta el valor del ángulo A, el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Vamos a aplicar el teorema del coseno. ¿Por qué? Porque tenemos tres lados como medida. Por lo tanto, para determinar el ángulo A, tenemos que determinar A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por coseno del ángulo A. Reemplazamos, entonces A nos dice que su medida es 13 cuadrado, la medida de B es 4 cuadrado más C cuadrado, y la medida de C es 15 cuadrado menos 2 por 4 por 15 por coseno del ángulo A. Aquí tenemos nuestra incógnita, tenemos que despejar todo. Por lo tanto, vamos a tener 13 cuadrados, 4 cuadrados, está sumando, va a pasar a restar, 15 cuadrados está sumando, pasa a restar, menos 2 por 4 por 15, está multiplicando, pasa a dividir. Y esto es igual a coseno del ángulo A. Resolvemos con la ayuda de una calculadora para determinar los valores, o el valor en este caso del ángulo A. Por lo tanto, tenemos 13 cuadrado menos 4 cuadrado menos 15 cuadrado por una parte, dividido menos 2 por 4 por
15, cerramos paréntesis, igual. Y tenemos que es igual a 0,6. Y este valor es de coseno del ángulo A. Entonces para determinar el ángulo A tenemos que aplicar la inversa de esa función. Entonces va a ser shift coseno igual y convertimos en grado minuto segundo. En este caso es igual a 53 grados 7 minutos 48 segundos. Entonces tenemos aquí que es igual a 50 va a ser el ángulo A, es igual a 53 grados 7 minutos 48 segundos, que es el valor del ángulo A. Luego tenemos que determinar el valor del ángulo B o C. Entonces para determinar el valor del ángulo B vamos a aplicar la fórmula que es b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c por coseno del ángulo B. Entonces reemplazamos, en este caso tenemos que b es 4, entonces tenemos 4 cuadrado igual, el valor de a es 13, va a ser 13 cuadrado, más el valor de c es 15 cuadrado, menos 2 por 13 por 15 por coseno del ángulo B. Despejamos coseno del ángulo B, que es nuestra incógnita, por lo tanto tenemos 4 cuadrado menos 13 cuadrado menos 15 cuadrado, esto va a ser dividido, menos 2 por 13 por 15, que es igual a coseno del ángulo B. Introducimos la operación en la calculadora, tenemos 4 cuadrado menos 13 cuadrado menos 15 cuadrado, cerramos paréntesis, dividido, menos 2 por 13 por 15, cerramos paréntesis, igual. Aplicamos shift coseno para determinar el valor del ángulo, convertimos en grado minuto segundo. En este caso tenemos que el valor de ángulo B es 14 grados 15 minutos. Por lo tanto, el valor del ángulo B es igual a 14 grados 15 minutos. Y nos falta el valor del ángulo C, que es, vamos a determinarlo por la suma de los ángulos interiores. Por lo tanto, ángulo A más ángulo B más ángulo C igual a 180 grados. Reemplazamos el ángulo A, su valor es 53 grados 7 minutos 48 segundos. Por lo tanto, vamos a tener 53 grados 7 minutos 48 segundos más el valor del ángulo B es 14 grados 15 minutos más el valor del ángulo C, que es a la cual vamos a determinar, y esto es igual a 180 grados. Despejamos ángulo C, va a ser igual a 180 grados, el que está sumando pasa a restar, 53 grados 7 minutos 48 segundos menos 14 grados 15 minutos. Por lo tanto, el ángulo C va a ser igual, la ayuda de una calculadora, va a ser 180 grados menos 53 grados 7 minutos 48 segundos menos 14 grados 15 minutos. Esto es igual a 112 grados 37 minutos 12 segundos. 112 grados 37 minutos 12 segundos. Y ahí tenemos las medidas de los ángulos de este triángulo.